Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. Estábamos desde la semana pasada en este hermoso mes de la patria analizando este libro que creo yo es complemento de el otro libro de Edmundo Gorman, que es La Invención de América. Y él lo escribe este libro 20 años después, como México, el trauma de su historia. Ducit amor patria. Hay que amar a la patria. Y estábamos confrontando, a decir del doctor Edmundo Gorman, quien era admirador de José Gauss, del pensamiento de Martin Heidegger y de el famoso filósofo que puso la tesis El yo y sus circunstancias. Estas dos Américas, o estos dos pensamientos polarizados, el pensamiento iberoamericano y el pensamiento anglosajón, sustentados por grupos que considero pues tenían intereses creados, porque recordemos, como decía el mejor historiador del siglo XIX, según los británicos, es este historiador famosísimo que hizo Historia de México en 5 tomos. Ahí podemos disfrutar con epístolas, referencias, el trabajo de don Lucas Alamán. ¿Qué decía don Lucas Alamán? Que después se lo achacaron a don Porfirio Díaz. Pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Porque el verdadero autor de las desgracias de México no fue España, fue Estados Unidos, que siempre intervino desde los masones yorquinos y escoceses en el pensamiento de todos los presidentes de México desde 1824 hasta Lerdo de Tejada. Nunca lo pudo hacer con Porfirio Díaz. Estados Unidos respetaba a Porfirio Díaz, cosa que después, yo creo, no tuvo respeto por nadie. Hasta el día de hoy, no ha tenido respeto por nadie. Ha dicho el gobierno de Estados Unidos, haz esto y lo haz. Bueno, pero hablaré después de Estados Unidos. Bueno, no de Estados Unidos, de los gobiernos estadounidenses. Y habíamos dicho que para la realización del propósito de la identidad nacional, la tesis conservadora era guardar fidelidad a creencias, valores y estructuras del virreinato en lo compatible con la independencia y comunicarles el impulso necesario para alcanzar la prosperidad apetecida. No podemos desvincularnos del pasado, porque cuando nos vinculamos del pasado, cuando no conocemos la historia, estamos llamados a repetir ese trauma. Yo creo que la tesis conservadora era la ideal, porque era una historia virreinal de 300 años, más la historia mesoamericana de miles de años. Por eso les hablaba de la Junta Antipatriótica de 1835, encabezada por el vicepresidente de México, Valentín Gómez Farías, y secundada
por los siguientes presidentes y realizada por Benito Juárez. Patriota Benito Juárez, no. Hay que leer las grandes tradiciones de Juárez. Hay que leer el Tratado de Maclean Ocampo. El grave problema es que nos pasan un cliché y los maestros de historia, muchos repiten la historia oficial. De hecho, Edmundo Gorman es innovador. Por eso tuvo pleitos, polémicas con historiadores de su tiempo. ¿Cuál es la tesis liberal para conseguir el propósito de la identidad? Erigir el modo de ser de Estados Unidos para imitarlo con el repudio del modo de ser heredado de la colonia. Ese es el trauma. Dice el gran Octavio Paz en El laberinto de la soledad: el mexicano no ha aceptado que su madre fue violada por el español. Claro, lo dice con palabras duras porque Octavio Paz fue un genio. Pero hoy revivimos eso. Que pida perdón España, que pida perdón España. Es un trauma. Nuestros apellidos son españoles. Los más comunes son españoles, empezando por López, Martínez, González, Hernández, Fernández, Pérez. Los apellidos más comunes de España y los apellidos más comunes de México. Somos mestizos. Hemos heredado la rica cultura. ¿Y qué era la tesis liberal? Acabar con ese pasado. Es como aquella película de los 10 mandamientos de 1956 de Cecil B. DeMille con Charlton Heston y Jules Briner. Recuerdo cuando Seti descubre que Moisés lo ha traicionado y Moisés va encadenado. Y Seti dice esto: que se borre el nombre de Moisés de toda estela, de toda inscripción, de toda tablilla, que nunca se menciona el nombre de Moisés. Pues pasa aquí con la tesis liberal. Apartarnos del pasado del virreinato nunca. Transmitimos desde Puebla de Los Ángeles, con el perdón de Zaragoza, pero basta ir al centro para ver todo el pasado rico que heredamos en esa fusión de dos pueblos. Bueno, vamos a Zacatlán de las Manzanas, que apenas estuvieron en fiesta en agosto. Pasamos al centro histórico de Zacatlán y nos remota al virreinato. Bueno, vámonos a Cuetzalan y nos remota al virreinato, el centro histórico. Vámonos a Atlisco, que la semana pasada estuvo de fiesta con la Natividad, y el centro histórico nos remonta al virreinato y parte al porfiriato. Bueno, vámonos a Huejotzingo, virreinato. Vámonos a Mozoc. Vámonos a todos lados. Y ese es el pasado. ¿Se puede borrar en los libros oficiales esto? Claro, pero no lo olvidamos. O como hizo Juárez, que en paz esté, porque si no hubiera muerto todavía viviría, diría el danzón. Que él prohibió que ningún pueblo, alcaldía de México, llevara el nombre de un santo. Y siendo zapoteca, siendo indígena, siendo criado por la Iglesia Católica, ese fue el trauma de Juárez.
como ha sido el trauma de muchos presidentes de la República y de muchos gobernadores y de muchos presidentes municipales. Como esta mujer, la Laida Sansores. Si la viera a don Carlos Sansores Pérez, que por cierto regaló el papamóvil aquí al padre Isauro, bueno, a Puebla, quitar de los hospitales imágenes católicas. Y nosotros veíamos las escenas, cómo quitaban un crucifijo, una imagen de la Virgen de Guadalupe. Esa es la identidad nacional, la Virgen de Guadalupe. Que no haya símbolos religiosos. ¿Con eso quieren acabar con el pasado? Claro que no, están mal, están equivocados. O lo que pasa en Nicaragua, con este sátrapa, dictador, egocéntrico, quiso el apoyo de la iglesia y ahí los obispos se equivocaron hace 15 años y lo apoyaron. Hoy que tiene el poder, ya no quiero el apoyo de la iglesia y la ataco. Todavía en México la iglesia católica tiene poder. Si no, preguntémonos, por más que Juárez dijo, ningún nombre de un pueblo debe llevar el nombre de un santo, vayámonos a los pueblos de Puebla. Bueno, puedo pensar en Tabasco, que está devastado por aquel egocéntrico gobernador cuyo nombre no quiero ni recordar, que derribó todas las iglesias de Tabasco. Pero aquí, o a nivel nacional, las vacaciones, ¿por qué se dan en diciembre y en marzo, abril? Porque son regidas por el calendario católico. Ese es el trauma de los liberales, que el descanso, acéptenlo o no, lo ordena la Iglesia Católica. Vacaciones por la Natividad de nuestro Señor Jesucristo en diciembre. Y vacaciones de Semana Santa, que lo rige la Iglesia con el calendario lunar judío, ya sea en marzo o en abril. ¿Cuándo nuestros pueblos están de fiesta? Celebrando a la patrona, a la Virgen María, a una imagen de Jesús crucificado en Semana Santa, en Cuaresma, o a los santos. Ese es el trauma de los liberales, que quisieron acabar con las creencias del pasado y las creencias siguen. Porque se educa en la libertad, se educa en el amor. Y la tesis liberal era dejar a un lado a Dios y ser prósperos como Estados Unidos. Han pasado 201 años desde la independencia. ¿Se ha logrado? No. Las palabras proféticas de Agustín de Iturbide se cumplieron. México no está preparado para ser democracia, para ser república. No, no estaba preparado ni sigue preparado. Porque seguimos pensando que un solo hombre va a salvar a México. El ideal porfiriano. Claro, don Porfirio lo hizo y lo hizo bien. Don Porfirio Díaz dejó huella. Los siguientes presidentes, como dice un grupo que no recuerdo, que dejé huella, que no. Por cierto, no lo he presentado en Música con Sentido, bueno, no creo que lo haga. Erigir un modelo al modo de ser de Estados Unidos para imitarlo con el repudio del modo de ser heredado de la colonia. ¿Qué tenía que ver Estados Unidos con México? Nada que ver, otra historia, otra cultura, otro estilo de vida, otras ideas, otras creencias. Pero a fuerza
el trabajo sádico y la imposición de formas de vida que en México no existían. Por eso no hay identidad. Y no hay identidad porque no hemos aceptado el pasado. Porque los vencedores hasta se llevan el legado histórico y los vencedores hacen su historia. ¿Y cuáles son los vencedores en México? Los pueblos precolombinos, los liberales, Juárez y la familia revolucionaria. Esos son los buenos, los santos, los inmaculados. Es el panteón de la patria. Pues claro que no. Pero eso se sigue repitiendo. Y mientras haya un maestro en secundaria, en bachillerato, en universidad que repita esto como merolico, pues habrá niños y jóvenes que no tengan identidad, como tantos mayores no tenemos identidad, porque no hemos aceptado el rico pasado de donde hemos sido originados. Ahora bien, ¿cómo se justifican estas tesis? ¿Cuál es la tesis conservadora? El modo de ser que le corresponde a la nueva nación es el heredado por la colonia como paradigma del único modo de ser que le es propio. No hay motivo para sustituirlo por otro. El pasado es el título justificado de la tesis. Y esto es cierto. ¿Qué es lo que pedía Iturbide? Una monarquía moderada constitucional. El 19, hasta Juárez mandaba el Congreso. Después Juárez se hizo de todo el poder porque era el presidente de la Suprema Corte. Ante la renuncia del presidente, él dijo, yo soy presidente ahora. Porfirio Díaz después el horrible movimiento de la revolución que no quiso ya festejar ni Zedillo, ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto. Porque la revolución podríamos entenderla como la traición. ¿Dejó algo a la revolución? No. ¿Se justificó el PRI? Se justificó el PRI con la revolución. Y hoy se sigue justificando el partido Morena. ¿Qué dejó la revolución en números reales? Más de 1 millón de muertos. Hoy se presume por el trenecito del sur, que son creo que 550 kilómetros. ¿Por qué no presumimos de los cerca de 18,500 kilómetros que hizo don Porfirio Díaz? ¿Por qué no presumimos de eso? Ah, no, porque don Porfirio Díaz es un hombre malvado, es un dictador. Oigan, pero si Juárez estuvo 14 años en el poder, no, pero él es santo e inmaculado. Revisemos, hagamos una revisión histórica. ¿Qué hizo en su periodo, aparte de robar a la iglesia? Juárez no hizo nada. Ni siquiera cuando murió había cerca de 8 o 9 sublevaciones en la República Mexicana. ¿Qué dio don Porfirio Díaz bajo su lema? Prosperidad, paz y progreso. Una monarquía constitucional moderada. Dice Agustín de Iturbide que México no estaba preparado. Siglo XX, Maximato, Plutarco Elías Calles, un solo hombre tiene que gobernar. Después
se quitó el cordón umbilical Lázaro Cárdenas y después la hegemonía de un partido político PRI. Ahora la hegemonía de un solo hombre, Andrés Manuel. ¿Sí o no? La tesis conservadora tenía razón. No se podía adaptar otra porque en la antigüedad se gobernaba con un tlatoani. 300 años se gobernó con un virrey. Hoy, mucha gente adormecida sigue pensando que un solo hombre va a dar tranquilidad, paz y progreso a la patria. Y están equivocados. Por eso volvemos al caso, no hay identidad. ¿Cuál es la tesis liberal? Para justificarla, el modo de ser que le corresponde a la nueva nación es el de Estados Unidos, como paradigma del único modo de ser que debe hacer suyo. Es necesario repudiar el modo de ser heredado de la colonia. El futuro es el título justificativo de la tesis. Pero no presentan argumentos. Hay que ser como Estados Unidos. ¿Fuimos colonia como las 13 colonias inglesas? No. ¿Eran católicos como el pueblo mexicano era católico? No, eran protestantes. ¿Nacieron como 13 colonias confederadas? Sí. México no. México nació como una patria. ¿Por qué teníamos que imitar a Estados Unidos? ¿Qué pretendía Estados Unidos? ¿Qué pretendió el presidente de Estados Unidos cuando imitó a Alexander von Humboldt y Humboldt le presentó ese bello libro donde retrata todo lo que era el imperio mexicano? Perdón, el virreinato de la Nueva España. Una riqueza tenía extraordinaria México. Tenía los 5 estados del norte que fue arrebatado por Estados Unidos. Tenía mucho México. El virreinato, perdón, hay que hablar con propiedad, el virreinato de la Nueva España. ¿Qué pretendía Estados Unidos? Como decía el Imperio Romano, divide y vencerás. ¿Poco le importó el gobierno de Estados Unidos México? Sí. Hay que dividir. ¿Y cómo hay que dividir? Atacando a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es el centro. Es el centro de la unidad. ¿Y lo aceptaron los mexicanos? Sí. Con los liberales. Que para mí, como aprendiz de historiador, fueron antipatriotas. Porque no amaron a México. Se dejaron llevar torpemente por las facciones masónicas. ¿Y qué hicieron con México? ¿Qué es el México de ahora? Cuando Iturbide, el verdadero autor de la independencia, consiguió que se consumara la independencia con los tratados de Córdoba del 24 de agosto de 1821 con Juan O'Donoghue. Era tanta la popularidad de Iturbide que se le unió Centroamérica. Éramos cerca de 5 millones de kilómetros cuadrados. Era el país más grande del continente. ¿Y qué pasó? Si para el Papa Juan Pablo II, en su libro Memoria e Identidad, en los capítulos 11 y 12, dice que la patria tiene que ver con el patrimonio, es decir, cómo hemos cuidado
lo que heredamos de nuestros antepasados. Eso fue en 1821. En 1848, 27 años después, México había perdido 3 millones de kilómetros cuadrados. Ante el robo y saqueo de Estados Unidos y ante el desencanto de Centroamérica, que se separó del Imperio Mexicano. 27 años después. Ese es el trauma. Divide y vencerás. ¿Quiénes ganaron? Estados Unidos. Pero eso sí, hay que cambiar la historia. En el 94, cuando se formó el TLC, yo recuerdo en los libros de historia, 1847, guerra entre Estados Unidos y México. No, ya somos maduros, tenemos que perdonar. Ahora hay que llamarle relaciones México-Estados Unidos. Y en aquellos encuentros con Biden, con Trump, con Clinton, con Ford, habría que decir que México siempre ha estado en alegría con Estados Unidos. Eso es una mentira. Claro, es la diplomacia de la política mexicana que se puede agachar ante el ganador, como pasa en México. Aquella carta que mandaron al rey de España y al Papa, ¿por qué no le mandaron una carta a Estados Unidos? ¿Por qué no le contestaron? Porque no tenía la mayor importancia esa carta. Si nosotros pudiéramos hacer un revisionismo histórico y poner las cosas tal como son, yo creo que habría identidad de México, identidad nacional. Claro, aquí tenemos la bandera que se va a ondear en los palacios, pero ¿qué significa para nosotros esta bandera? El himno, la campana de Dolores. Pues el dios Cronos es terrible. Que el Señor nos ayude. Gracias. Parmenas Radio presentó Línea de Tiempo.